¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Nos venimos hoy a este lugar mágico que es el Castillo de Aracena, en esta torre cargada de historia de nuestro municipio y tan identificativa de Aracena. Recibimos a Aníbal Soriano, director de la muestra de música antigua. Precisamente este será el lugar donde fluya esa música que cada verano nos visita en Aracena y que, bueno, desde aquí pues irradia, ¿no? Todo lo que mueve, ¿no? Todo lo que es este movimiento de los amantes de la música antigua, que, bueno, tiene una repercusión importante a nivel nacional y, por supuesto, pues Aracena se marca ya en el calendario de esos festivales con solera. Aníbal, tú eres director artístico actual de la muestra, pero eres de esos fundadores, de esos que lucharon en los primeros años en los que había que afianzar un evento como este, que ya es tan nuestro, pero que es un evento difícil, ¿no?, de organizar. Bueno, es difícil, pero la tradición que ya tiene la muestra de música antigua es una cosa que está arraigada, ¿no?, en el pueblo y que ya es nuestro, ¿no? Es decir, son ya 30 años, ¿no? 30 años es como para celebrar que llevamos muchos años haciendo cursos, haciendo conciertos, que es una muestra porque ha habido exposiciones, ha habido de todo, ¿no? Entonces hay que celebrarlo por todo lo harto, porque con todo lo que hemos pasado de crisis económica, de pandemia, que estemos aquí ahora mismo a esta altura es para felicitar a mucha gente. Bueno, se cumplen este año 30 años de muestra de música antigua de Aracena y yo creo que ha sido casi ininterrumpido, diría yo. Creo que no se ha parado, ni siquiera la pandemia logró parar este evento. Tampoco, porque bueno, ya sabes que el año 2020 fue cuando ya arrancó la pandemia, pero como lo hacemos en agosto, pues bueno, algunos conciertos se pudieron hacer. Se reinventó, se adaptó. Nos tuvimos que reinventar todos en todos los sentidos y la muestra pudo hacerse y bueno, ha tenido pues como todo, cualquier cosa, ¿no?, que está viva, ¿no? Tiene sus momentos álgidos, ¿no?, y sus momentos más menores, pero bueno, siempre con una puesta clara, ¿no?, del municipio de Aracena hacia la muestra y desde su ayuntamiento. Bueno, hay almas en la muestra, almas que mantienen viva la llama, porque es verdad que hay una apuesta del municipio, hay una apuesta municipal por parte del ayuntamiento por perseverar en que esto pues no se detenga, pero si no estuviese ese entusiasmo de los directores que os volcáis y que os habéis volcado en la historia de la muestra, sería muy difícil mantenerla y en eso os habéis ido pasando incluso el relevo para no agotar las pilas, ¿no? O sea, evidentemente, es que es mucho trabajo y la verdad que también a lo que nos dedicamos a esto, es decir, parar ahí una semana en agosto y no solamente la semana de la muestra, sino que, es decir, la antesala, ¿no? Eso tiene muchísimo trabajo detrás. No es fácil, ¿no?, porque compaginarlo todo no es fácil, pero bueno, hay muchas fórmulas y los directores yo creo que somos menos trabajadores de una muestra más, que porque estamos metidos dentro del ajo de la música antigua, pues igual para nosotros es más fácil, ¿no? Conocemos a más gente, conocemos a muchos músicos y sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y entonces intentamos que esto no decaiga, pero yo creo que somos una pieza más del rompecabezas que levanta un año más la muestra de música antigua. Bueno, y además esa implicación durante una semana, como dices, sois músicos profesionales, en el caso de tu antecesor José Luis Pastor Pío y Aníbal, bueno, os dedicáis profesionalmente a la música y estáis en tiempo de festivales, de conciertos, hay que detener esa agenda o reservar esta semana para estar aquí, además de esa producción previa que nos comentas. Bueno, también hay más fórmulas, es decir, el hecho de que empiece la muestra y que esté todo bien organizado, que no es fácil. Y después, bueno, también uno puede salir, puede entrar durante este tiempo, pero la muestra sí que es cierto que son ya muchas ediciones, ¿no? La 30ª edición de la muestra da para mucho y para muchos análisis, y si vemos desde sus inicios, ¿no?, con Juan Carlos Gómez, ¿no?, que fue el primer director, que estuvo unos cuantos años y fue el artífice de esto, pues después, bueno, yo en la 9ª edición cogí la rienda de la dirección, estuve 11 años, que tampoco son pocos, y bueno, y después Pío y yo, que somos hermanos, somos como hermanos, pues bueno, al final también hay un cierto desgaste, ¿no?, cuando estás dedicado a esto. Lo cogió él y él me dijo, oye, yo lo cojo unos cuantos años, pero después de unos cuantos años te toca a ti otra vez. Y yo le dije, ya veremos. Pero como Pío es un enrea y siempre me enrea a mí con estas cosas, la verdad que yo gustosamente, y además cuando él estaba dirigiéndolo, yo sí que
he estado también apoyando un poco, ¿no? Sobre todo con el tema de cursos, y porque quizá a lo mejor para mí es más fácil, es decir, organizar si hace falta un clave para un curso, alguien que acompañe. Y bueno, y siempre hemos estado ahí de la mano, ¿no? Decía, aunque de hecho Pío el año pasado ya decía que esto lo dirigíamos los dos, ¿no? Bueno, de la misma manera da igual, la cosa es que esto siga para adelante, y si el año pasado yo le eché una mano a Pío, este año Pío me la está echando a mí. Desde entonces, desde aquellos años en los que comenzaste con la muestra, ahora que la retomas ya en primera fila, digamos, ¿qué te has encontrado? O sea, un poco cómo ves ese cambio, esa evolución, porque bueno, sí que es verdad que ha evolucionado la muestra. Evoluciona mucho, y yo creo que el éxito de todas estas empresas culturales o apuestas culturales es que uno se pueda adaptar, ¿no?, a las circunstancias. Es que yo recuerdo cuando la muestra estuvo en su punto más alto, porque evidentemente tenía una financiación más grande. Ten en cuenta que yo recuerdo que había un Fest Clásica, que era una asociación de festivales de toda España, que había, bueno, festivales, el Festival de las Islas Canarias, así, y yo, claro, a mí me quedaba sorprendido porque Aracena era el festival con menos presupuesto después del de Olivares. Es decir, que estamos hablando de una cosa bastante modesta, pero sin embargo, aunque es modesta económicamente, y no quiero decir que no sea una apuesta y un esfuerzo importante a cargo del ayuntamiento y de toda la gente que ayuda económicamente, pero es que en torno a los festivales que hay, bueno, pues no podemos competir, pero sin embargo somos una referencia, como tú decías antes, ¿no? Es decir, cuánta gente ha pasado por aquí, cuántos alumnos han pasado por aquí que ahora se dedican profesionalmente a esto, ¿no? Sí, hablamos de prestigio. Sí, entonces muchas veces no está ligado tanto al bueno, puedes tener mucho presupuesto, puedes traer muchos grupos. Siempre he puesto el ejemplo de que recuerdo que al principio, cuando en el año 9º del festival que empecé yo recuerdo que había 2 festivales importantes a través de la Junta de Andalucía, pues nos hacían llegar que los festivales clave, ¿no?, de ellos eran el de Úbeda de Baeza y el de Aracena. Sin embargo, el de Úbeda de Baeza no tenía cursos, y claro, en los cursos también se llevaba también una parte de la financiación importante, y sin embargo Aracena estaba ahí, ¿no? Entonces, ya te digo, adaptarse a ese momento, yo creo que ahí está el éxito. Bueno, yo veo, no sé, desde fuera también, desde fuera, pero siempre cercanía, ¿no? Desde Telearacena siempre hemos seguido la muestra. Veo también como que, no sé, quizás si opinas lo mismo, que se produce un vuelco en lo que es la evolución de la muestra en cuanto a arraigo. O sea, que al principio la muestra era como algo más ajeno, sí, veíamos una participación muy de fuera, en los cursos especialmente, y que cada vez más se ha ido haciendo del pueblo, o el pueblo se ha ido integrando en la muestra. Sí, hombre, evidentemente yo creo que el año pasado ya hicimos algo muy interesante, ¿no?, que fue pues intentar que uno de los conciertos, llamados de los buenos conciertos de la muestra, fuese un concierto en el que participase el coro Aretiena, ¿no?, de aquí de Aracena, que dirige nuestro querido Luis Dueñas, ¿no? Y entonces hicimos una ópera de Parcel, Dido y Eneas, y hombre, meter a un coro en un festival apoyado por una orquesta, que le pusimos el nombre de Orquesta Barroca de Aracena, porque es verdad, es decir, es que todos los sitios emblemáticos tienen su pequeña orquesta porque son proyectos que se hacen ahí, y así le pusimos nosotros el nombre, y bueno, organizar una orquesta para nosotros que estamos dentro es bastante sencilla, ¿no? O sencillo, y entonces meter el coro dentro de la muestra creo que hace que la muestra sea mucho más de Aracena. Bueno, esa orquesta además, eso fue una semilla que al final continúa, y también el coro en la muestra continúa. Este año se repite esa experiencia. Exactamente, este año el miércoles haremos un concierto que es el Membra Jesu Nostri, que es una obra de Buxtehude, y la participación del coro es fundamental. Hay solistas, hay orquesta y hay coro, pero el coro es el protagonista. Además, el público se sorprende mucho de ver cómo hay solistas de Aracena, o sea que cuando hablamos de solistas de ópera o de música antigua, normalmente hablamos de gente muy profesional, y sin embargo pues tuvimos ese atrevimiento de decir, no, tenemos nuestros solistas en Aracena, ¿no? y a qué nivel además, ¿no?, que se demostró también, ¿no? Sí, el año pasado ya lo hubo. Y yo también digo que, bueno, que después la calidad musical muchas veces también, fíjate que no es lo que a mí más me importa. Evidentemente la calidad musical de los artistas que vienen es fundamental, pero casi que me interesa más que se pueda conjugar la calidad primera que pueda tener Jordi Sabal, que ha estado también aquí en la muestra, con la participación de gente que está empezando. A mí de verdad que es de las cosas que más me interesan, ¿no?, que
que alguien que está empezando pueda participar en un evento donde hay gente de primera. Porque de verdad que así es como se aprende, ¿no? Siempre han existido los teloneros. Bueno, sí, pero vamos, los teloneros mezclados, como sea. En este caso, protagonistas, ¿no? Sí, pero es muy importante. Y es formación, ¿no? Es la parte formativa, ¿no? O de alguna manera conlleva eso, ¿no? Que tenga que haber una parte formativa fuerte para después poner el trabajo. Sí, y sobre todo que cuando uno lleva ya haciendo música mucho tiempo, entonces hay mucha gente de Aracena de alrededor, que todos sabemos, ¿no? Que se dedica a la música antigua y que a mí lo que más me interesa es que participen. Es decir, tenemos la soprano María Calvo, que iba a participar en el Membra este año, pero al final por cosas personales no puede venir, pero seguramente vendrá el año que viene. Es decir, gente de primer nivel, que son de aquí, que se han ido fuera, y que puedan volver a la muestra, a mí es lo que más me interesa. Eso es muy interesante. La verdad que sí, volver a la tierra y encontrarse, bueno, pues que existe, ¿no? Ese lugar donde tú puedes exponer tu larga carrera, ¿no? Como solista o como intérprete de otro instrumento, ¿no? Lo hemos visto también en el caso tuyo, por ejemplo, de Pío, en fin, cómo habéis podido pues proyectar aquí el trabajo en vuestro pueblo, ¿no? Sí, es cierto, porque bueno, yo recuerdo que la octava edición, bueno, yo era alumno de la muestra y bueno, y en la novena que empecé a dirigirlo, yo también me matriculé en el curso. Si eso es igual, si uno siempre está en constante perfeccionamiento y el que se crea que lo tiene ya todo aprendido, la lleva clara, porque aquí, bueno, la música es dura en ese sentido, ¿no? Es como, yo siempre digo que es como un deporte, como un futbolista que está jugando en primera división. Es carrera de fondo. Sí, porque claro, el futbolista tiene sus años contados, pero el músico que está en primera línea de batalla puede estar casi hasta que sea viejo ahí tocando en primera línea, pero no puedes dejar de entrenar. Entonces cuando lo comparas con las cosas deportivas, uno lo comprende más porque es así. Es decir, si paras un poco, se nota. Has hablado mucho. A nivel de poner en primera línea o poner ante el público a la gente que está aprendiendo o que está empezando. Eso es algo también que caracteriza mucho a esta muestra. De hecho, el concierto de alumnado de los cursos no falla. O sea, es de esas apuestas desde las primeras ediciones que se mantienen. Claro que sí, porque es que no hay otra, ¿no? Es que siempre digo que hay varias formas de enseñar, ¿no? Y evidentemente por la historia de cada institución, pues unas marcan unas maneras y otras, ¿no? Los conservatorios, tú enseñas a los alumnos a tocar, normalmente los alumnos siempre tocan solos. Es muy raro que el profesor toque con el alumno, como que yo te enseño pero después tú tocas solo, que tú lo vas a pasar mal. A mí esa forma no me interesa mucho. Es decir, de hecho yo como profe de conservatorio no me interesa, es decir, yo quiero estar ahí con el alumno. Es como un guitarrista flamenco, cuando empieza a aprender a tocar su guitarra y toca la primera con su profesor. Es decir, qué mejor manera que hay de aprender que tocando con quien te está enseñando. Es decir, yo no te puedo enseñar de otra manera mejor que diciendo, toca conmigo, ¿sabes? Y aprende de mis virtudes y de mis fallos, que también se aprende mucho de los fallos. Porque además en el concierto es donde más se aprende. O sea, con el público esa es la mejor clase, ¿no? Ahí no se puede esconder nadie. Sí, porque una grabación, todos los que grabamos discos, sabemos que para grabar un disco te metes en una sala de estudio, en una iglesia, y estás 3 días, pero vamos, aunque seas de los mejores del mundo, te pones 3 días y ahí empiezas a tocar y las mejores tomas son las que se seleccionan. Y a mí siempre me gustan los directos por eso, porque ahí no hay trampa ni cartón. Si te equivocas no pasa nada, porque también eso es seña de que somos humanos y eso creo que es muy importante. También esa experiencia también la tenemos en la muestra y es el concierto de alumnado, normalmente es el último día, será el domingo, ¿no? El domingo por la mañana. Se le busca siempre ese lugar con encanto, Santo Domingo, repito. Santo Domingo es que el sitio con una acústica impresionante. La mejor acústica probablemente que tengamos, yo creo junto que a esta, de la iglesia del Castillo. Sí, bueno, la iglesia del Castillo tiene otras connotaciones, ¿no? Es decir, la rever que tiene una rever extraña que muchas veces se hace bola. Pero bueno, pero es que tiene un encanto, ¿no? Que algunas veces hay que sacrificar algo y no pasa nada, ¿eh? Porque bueno, se haga una pequeña bola, pero tiene una rever que gusta mucho. Pero Santo Domingo es perfecta. Es decir, si alrededor no hubiese ruido de coche o lo que sea, para grabar un disco sería una acústica ideal. Ideal.
Bueno, pues para que veamos un poco también lo que tenemos, es que tenemos incluso pues eso, los lugares perfectos para interpretar esta música, ¿no? Porque bueno, además tenemos la conexión histórica, estamos precisamente en un lugar emblemático, en esta torre del castillo, sí. y bueno, el vínculo al patrimonio es algo que también se cuida en esta muestra, ¿no? Totalmente. O sea, esta música hay que entenderla desde el contexto histórico, ¿no? Y sí. Ese contexto lo tenemos. Hombre, lo tenemos ahora aquí con el castillo recién restaurado hace poco, ¿no? Creo que es interesantísimo, es decir, el pasado de un lugar marca mucho, ¿no? El devenir de la historia que ha tenido y lo que es decir, hoy en día, ¿no? Entonces, claro, vincular una muestra a un patrimonio como el que tiene Aracena creo que es más que interesante. Bueno, y es más fácil trasladarse, porque la música siempre evoca y nos traslada, trasladarse pues a tiempos barrocos o a tiempos de renacimiento en un lugar como este, escuchando esta música, sí. Es una experiencia que yo creo que todas las personas que nos estén escuchando deberían de experimentar, ¿no? De sí, venir sí, y probarlo, porque realmente te transportas, ¿no? O sea, cuando estás escuchando esta música deliciosa y además en un contexto, en un lugar como sí. el castillo. Se llama la música y la más anterior, la música medieval, que tanto nos representa. Claro, es que no es el problema, ¿no? O quizá la característica más interesante de las muestras de música antigua, que es que comprenden un periodo muy amplio, ¿no? Entonces, dentro de eso, nosotros siempre hemos intentado programar música medieval, música renacentista y música barroca, incluso un pelín más, pero por lo menos esas tres, ¿no? Así como fundamento clave de nuestra muestra. Por supuesto, la medieval es la que más nos conecta, o sea, yo te he hablado Renacimiento, barroco, sí. Pero la que de verdad más nos conecta, y yo creo que la que la gente de Aracena también más le gusta, ¿no? Es la medieval, o sea que hay algo ahí de orígenes. Hombre, y de estar en la tierra, ¿no? Nuestro querido Pillo tiene mucha culpa, afortunadamente para nosotros, porque él es de los mejores especialistas en música medieval que hay y en torno a él pues el medievo aquí está muy arraigado. De hecho, uno de los conciertos, digamos, estrella de la muestra suele ser la temática o la música medieval del medievo. Sí. No sé si este año coincide, por ir entrando un poco en programa, con ese concierto que se hace más popular por invitación. Exactamente. Creo que sí, ¿no? Sí, precisamente por eso, Artefactum. Sí. Además, Artefactum, sí, ¿qué además, podemos decir? Es una de las cosas que, bueno, a mí me interesaba mucho que tuviese Artefactum. Lo primero porque, bueno, está dentro también del programa este del territorio hospitalario, ¿no? Que envuelve la música medieval, y el sitio que se hace en el Parque de Aracena, que es abierto. Yo creo que es un concierto muy emblemático, y sobre todo porque es curioso que la muestra de Aracena cumple 30 años, pero es que Artefactum va a cumplir ahora 30 años, ¿no? ¿Estuvo Artefactum en Aracena? Ha estado varias veces, sí, ha estado varias veces, pero que cumpla una formación 30 años haciendo la misma música, incluso porque esto es otra, ¿no? Es decir, los grupos van cambiando, ¿no? Los integrantes, ¿no? Pero es que Artefactum tiene 3 personas que son músicos de su primera formación, ¿no? Entonces eso también es como un pequeño tributo, ¿no? a la constancia, ¿no? A la perseverancia del buen hacer, ¿no? De este grupo en el que tanto quiero yo, con el que algunas veces he participado, con el que Pío también ha tocado. Entonces, que bueno, un poco darnos la mano, ¿no? Es decir, la muestra y Artefactum. Bueno, es que Artefactum es Artefactum, o sea, es que ellos son un poco los que han hecho que nos sea muy cercana pues la música andalusí, esos sones que nos hablan de nuestro origen, más aquí en Aracena, y yo creo que son los responsables de que no nos suene lejana, de que nos suene muy nuestra y muy cercana, ¿no? Sí, la música medieval es algo que está muy cerca nuestra. Musicalmente, si analiza un poco, es muy fácil, ¿no? Son melodías, es muy fácil entender, ¿no? ¿Por qué, no? Porque son melodías que, bueno, que todavía lo que es la tonalidad no estaba arraigada. Entonces, la música modal, que se llama, que nos suena un poco también a música celta, ¿no? Es decir, esos giros melódicos nos resultan familiares, porque son melodías acompañadas con instrumentos que hacen muchas notas pedales. La variedad de instrumentos pues también nos hace mucho más atractivo ese tipo de música, ¿no? Conexión con música celta y flamenco, quizás también tenga alguna conexión por ahí con el flamenco, ¿o no? Hombre, el flamenco tiene mucho
muchos caminos, ¿no? Evidentemente, creo que se queda bastante lejos. El flamenco se queda bastante lejos de la música medieval. Si te pones a buscar y a indagar, seguro que encontramos algo, ¿no? Pero son muchos siglos, ¿no? ¿Lejos anterior a la música medieval te refieres? No, es decir, digo que si analizamos un poco atrás, los orígenes del flamenco, bueno, yo creo que están más arraigados en el barroco, ¿no? En el desarrollo ese y la guitarra barroca tuvo mucho protagonismo también en las danzas, sobre todo las danzas del barroco, que ya tenían sus antecesores en el Renacimiento, pero que, vamos, si vamos atrás también había danza y todo es una evolución, ¿no? Pero el flamenco sí que, eso parece una tesis doctoral. para hablar los orígenes del flamenco. Yo aprovecho que tengo aquí a un maestro de la música antigua para conocer un poquito de la historia. Siempre, bueno, es un momento también para eso, para ilustrar, para educar en un concepto que es un concepto muy especializado y lejano a mucha gente, como es la música antigua. A partir de ahí, o sea, de ir conociendo, se produce la conexión, ¿no? Y la gente se va enganchando cada vez más a este estilo, ¿no? Cuando lo conocemos, y en eso tenéis mucho que ver los que habéis ido ilustrándonos en estos años y dándonos esas nociones y esas clases a los que no teníamos ni idea de música antigua. Bueno, no es tan difícil, es decir, musicalmente si lo analizas no es demasiado complicado, pero cuando lo ves con mucha perspectiva, ¿no? Y con algunos conocimientos, ¿no? Pero está más cerca, la música antigua está mucho más cerca de nosotros que pueda estar la música de Beethoven. Y es muy básico, ¿por qué? Porque normalmente la música antigua se basa normalmente en danzas. Las danzas también vienen mucho del pueblo, es decir, son estructuras armónicas bastante básicas entendiendo que no son demasiado complicadas armónicamente, y eso está mucho más cerca de una danza de hoy en día, ¿no? De una cosa popular que tengamos hoy en día. Entonces, esa cercanía es la que a alguien que no entienda mucho de música la conecta con la música, porque dice, hay algo que me resulta familiar, y esa sencillez, entre comillas, que la música, las estructuras que te la hace más asequible al oído que una gran sinfonía de Beethoven. Bueno, aquí es el momento de poner el rótulo. La música antigua es más popular que la música clásica, podríamos decir. Sí, bueno, la verdad que sí. Resumir en esa tesis, digamos. Puede ser. Bueno, pues después de ilustrarnos un poquito sobre los orígenes, sobre un poco lo que es la música antigua y lo que supone un festival como este en Aracena, entramos en más detalles del programa y hemos avanzado algo, pero bueno, este año se hace especial la muestra, ampliando los conciertos a una semana completa. A una semana completa, es una cosa que, bueno, hablando con Manolo, con Ana Torres, digo, mira, creo que sería muy interesante, ¿no? Es cierto que no tenemos un presupuesto cuando teníamos muchísimo dinero, pero no importa, ¿no? Pero si podemos estirar un poco, ¿no? Estirarnos nosotros y llegar a hacer una programación como cuando la muestra era muy grande. Este año va a ser muy grande porque hay mucha calidad humana, y entonces, bueno, ha sido posible y empezaríamos pues el lunes 7 de agosto con ese concierto, que eso sí que ha sido una apuesta mía particular, porque verás, una de las cosas que yo puedo tener profesionalmente es que toco con mucha gente, ¿no? Entonces, al principio yo recuerdo cuando yo empezaba con la muestra, evidentemente a mí nunca en la vida se me va a ocurrir programar un concierto de un grupo mío. Yo creo que eso está mal, ¿sabes? Como programador está mal. Pero sin embargo, ahora que ya tengo un bagaje un poquito más amplio, creo que sería un error por mi parte. Es decir, si hay una cosa muy interesante en la que yo participe, no traerla aquí por el hecho de que yo no participe, no, creo que es un error. Entonces el concierto este lunes, hay que aprovechar. Sí, pero bueno, pues sobre todo porque, bueno, ¿no? De cercanía. Va a ser más fácil porque, bueno, si vienen aquí, yo evidentemente lo que quiero es que venga el grupo. Es decir, es una cosa aparte. La cantidad económica, eso son cosas aparte que yo lo traigo aquí, y yo por hacer esto yo estoy encantado y yo no quiero nada, simplemente quiero que esté el grupo. Entonces ese concierto de apertura de la muestra, que siempre en los últimos años ha sido el del parque, pero como hemos ampliado, pues bueno, el del parque va a seguir siendo el martes, que es el de Artefactum, pero el lunes vamos a abrir con un concierto muy, muy, muy especial, al que me gustaría que no faltara nadie. Se llama El Clave del Emperador, y es un proyecto muy interesante de dos grupos que se unieron, que se llaman Todos los Tonos y Aires y Iliber Ensemble, que son dos grupos que dirigen Rubén García Benito y Darío Tamayo, y uno está especializado en música
china y el otro en música sobre todo barroca. Y bueno, han hecho un trabajo muy interesante del trabajo que hizo, o de la evidencia que tuvo Diego de Pantoja, que fue el primer jesuita que vivía en Valdemoro, en Madrid, y fue la primera persona que entró en la ciudad prohibida de China a final del siglo XVI. Desde ese momento él llevó algunos obsequios al emperador y entre los que llevaba un clave, es decir, un instrumento de tecla. No sabemos qué grande sería, si sería un monocordio o lo que sea, pero llevó un clave que, si tú te pones a pensar, el clave tiene un poquito la sonoridad de los instrumentos chinos, suena clink, 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 ¿no? Y bueno, resulta que le encantó al emperador, de tal manera que el clave, bueno, pues a través de la historia, de que no que fuese Diego Pantoja, y ahí se abrió ya la puerta para todo, pero después de Diego Pantoja vino Pedrini, muchos músicos europeos que se instalaron en la ciudad prohibida, que enseñaron a músicos chinos, y que, bueno, está totalmente todo documentado, cómo se organizaban las orquestas barrocas en China con músicos europeos y músicos chinos. Y era tal el fervor que había por la música europea en China, que incluso uno de los emperadores se hizo retratar con una peluca a los Luis XIV. Entonces, muy contrastante, ¿no? Porque ves el emperador ahí con su peluca y, no sé, es como cuando viene un extranjero a España y se pone un sombrero cordobés, ¿no? Y te lo ve todo blanco. Exactamente, algo así, ¿no? Pero entonces, ese trabajo que han hecho estos grupos con instrumentos chinos, es decir, Abigail García y Rubén estuvieron viviendo en China, bueno, incluso Rubén habla chino, y han hecho un trabajo muy interesante con instrumentos chinos mezclados con instrumentos al estilo europeo, ¿no? Y el resultado es sonoramente muy interesante. Creo que a nadie lo va a dejar sin igual. Es un concierto que hemos hecho, no sé, 20 tantas veces ya, y todo el mundo coincide que es un espectáculo. Bueno, algo que parece experimental, pero que para nada es experimental, que tiene una historia importante detrás. El año pasado grabamos un disco con el programa, bueno, hemos hecho giras en China, incluso con cantantes ¿sabes?, de la ópera china, y te aseguro, cuando estábamos allí tocando, a mí me sonaba todo a chino, porque es tan diferente, bueno, verdad, mira, nunca nos había llegado ese toque oriental de China aquí a la música antigua, o sea, es algo muy novedoso. Sí, pero cuando ves tocando un violín chino, un cuchén, que son instrumentos que normalmente no se suelen ver, ¿no? Claro. Y aquí en este sitio tan precioso que tenemos detrás, creo que va a ser una apertura de festival muy interesante. Bueno, habrá que invitar al emperador, ¿no? Bueno, sería una ocasión. Podría ser. Bueno, pues un concierto rompedor total para abrir la muestra y para abrir ese aniversario, esa celebración de los 30 años, que después pues dará paso o relevo a un clásico, que será el clásico de Artefactum, que vamos a hablar un poquito. Sí, bueno, eso es un programa en torno a la música del Rey Sabio, ¿no?, de Alfonso X. Es un programa que lo tiene muy trillado, y bueno, en formación de cuarteto, pues ahí nos deleitarán, ¿no?, con su buen hacer. Es un concierto asegurado, ¿no?, que todo el mundo ya sabe que puede conseguir las invitaciones en el teatro, y que el espacio también es muy bonito, ¿no? Es decir, el que no haya tenido la oportunidad de estar en el patio en nuestro parque, esta es la ocasión. La verdad que sí, es una velada agradable, la que se vive de manos de la muestra en ese concierto dedicado a la música medieval cada año, en ese gesto generoso de la muestra de ofrecer un concierto además gratuito para el pueblo. Sí. El miércoles tenemos ese concierto local, podemos decir, con nuestra orquesta barroca. Podemos decir que Aracena tiene orquesta barroca y coro barroco. Hombre, coro barroco o de lo que sea, ¿sabes? Luis Dueña es capaz de organizar el coro y darle la vuelta. Lo transforma fácilmente. Sí, bueno, lo que Luis hace con el coro es petróleo, es decir, no creo que haya director mejor de coro por ahí, y la verdad que tenemos la suerte de que está aquí con nosotros. Y sí, vamos a hacer un programa en torno a las 7 partes de Cristo en la cruz. Es un programa religioso, y la verdad que con algunos solistas muy interesantes, y el coro Aretiena, que aquí tiene su casa y ellos lo saben.
Bueno, pues eso será el miércoles en este escenario, volvemos al castillo. Y el jueves, ¿a quién recibimos? Porque bueno, hemos hablado de que se intenta dar pues cada día un aire nuevo con un momento histórico diferente, ¿no? Sí, bueno, pues el jueves tenemos el grupo en el que va a tocar Pío. Es decir, yo creo que de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Y Pío, que este año pues no está ya dentro de la muestra, en la dirección, o por lo menos en la cara visible, evidentemente a mí sí me cedió un poco iba a decir el marrón, me diría esto, el privilegio de llevar otra vez la muestra hacia adelante. Evidentemente él tenía que invitarlo a que participara aquí, ¿no? con el grupo A la Áurea, que es un grupo emblemático que dirige María Jonás, que es una mujer alemana que es cantante, que ha participado con las mejores formaciones de europeas, ¿no? Con Jordi Sabal también, en fin, entonces van a hacer un programa medieval muy interesante al trío. Los viajes musicales a mí me encantan, eso de la Ceca a la Meca, de Bulgaria, no sé dónde, o sea, esos pasos por continentes, por países a través de la música son muy interesantes. Ese es el programa Es el programa, y sobre todo de la mano de mujeres compositoras, ¿no? Que últimamente, afortunadamente, también estamos rescatando eso, ¿no? El papel que la mujer ha tenido, ¿no? en la historia de la música, que evidentemente que tiene ese pasado tan machista en todos los sentidos, ¿no? Y que afortunadamente ya estamos rompiendo, y evidentemente hay que ensalzar, ¿no? a las mujeres compositoras, y desde el medievo ya hay algunas compositoras. Entonces van a hacer un viaje musical muy interesante, ¿no? A través de esos perfiles que creo que hay que hacerlos ver y hacerlos visibles. Y entramos en el fin de semana, esa recta final, viernes, sábado y domingo de conciertos en el castillo. Es decir, que todos los conciertos son a las 9, o sea, la hora no va a variar para que nadie se despiste. ¿Y cuál es el programa del fin de semana? Bueno, el fin de semana es curioso porque evidentemente, bueno, vamos a hacer un festival de una semana, vamos a estirarnos un poco más, y yo, de las cosas que más me interesaba ver, igual que Artefactum llevaba 30 años, ¿no? Es ver cómo la apuesta de un evento como una muestra de música antigua, donde hay unos cursos tan importantes, cómo ha calado eso en la sociedad nuestra. Pues bueno, de la misma manera que hay una soprano de aquí de Aracena, se llama María Calvo, que ya es profesional de esto, ¿no? Y que canta por ahí de esa manera tan divina. Hay muchas personas que han pasado por aquí, por esta muestra, que han sido alumnos y que ahora son los mejores intérpretes de música antigua. Entonces, Miguel Rincón es un sevillano que vive ahora en Basilea, en Suiza, que posiblemente sea el mejor laudista o de los mejores de Europa. Entonces yo quería darle la mano a eso, ¿no? Darle la mano a la gente que ha pasado por aquí, que yo sé que ellos siempre han ido con el nombre de Aracena por todos los sitios donde van, hablando bien de este festival. Entonces darle un poco la mano y que nosotros comprobemos que todas estas apuestas culturales, de formación también, al final tienen una repercusión muy importante en la tierra donde se hacen, ¿no? Entonces Miguel Rincón vendrá desde Suiza y nos va a hacer un programa para laúd barroco interesantísimo. Y yo creo que en este castillo va a ser una maravilla. Bueno, noche de viernes, y el sábado otro nombre propio. Sí, Germán Díaz. Germán Díaz, yo la verdad que he viajado mucho tocando, y yo soy de las personas que siempre que voy por ahí, e incluso aquí, a mí me encanta ir a los conciertos. O sea, es cierto que como siempre estamos trabajando encima del escenario, ¿no? Ensayando, muchas veces lo que quieres es descansar un poco, pero a mí me encanta eso además que siempre voy a disfrutar, nunca voy yo a ver los fallos, de a ver el que está encima del escenario, yo disfruto. Entonces cuando me encuentro con un músico como Germán Díaz, yo recuerdo que la primera que lo vi, que bueno, yo no dirigía el festival, pero yo le decía a Germán, tienes que venir un día a la cena, porque es de estas personas, nada más que tienes que ver la foto de Germán y tú dices, es un artista. Es decir, con esas gafas que no son como estas mías, ¿no? Que son así cuadradas, con el pelo así alborotado, no como el mío. Y es un artista increíble. Es decir, este hombre tiene un programa, yo creo que es el mejor zanfoñista del mundo. Te lo digo en serio. ¿Zanfoña? Él toca la zanfoña, es un zanfoñista. Él dice que no, por supuesto, que no es de los mejores. Pero yo cuando lo he visto tocar, él toca la zanfoña, él canta. Es un programa que se llama Música para Manivelas, para instrumentos de manivela. Pero es que él, claro, Germán Díaz es
a él no le gusta que se diga eso, pero yo lo voy a decir. Él es el sobrino de Joaquín Díaz. Joaquín Díaz pues, es la persona más emblemática de la música tradicional española. Es doctor honoris causa por un montón de universidades del mundo. Es de los pioneros de ir por los pueblos hace muchísimos años grabando a la gente más anciana de los sitios con su magnetofón. Entonces, Germán Díaz ha bebido de eso. Él ha bebido de eso y lo tiene muy cercano. Y para colmo muy cercano de Urueña, ¿no? Que es un sitio, una población muy parecida al recinto que hay aquí alrededor nuestra, que es una ciudad que está amurallada con una muralla medieval, se llama la ciudad del libro. Antiguamente estoy hablando de hace 6 años, había más librerías que bares, que ya es decir, y bueno, es una cosa increíble. Ahí la Fundación Joaquín Díaz está ahí, el Museo de Instrumentos Musicales de Luis Delgado está ahí. Entonces Germán Díaz ha bebido de eso y ha vivido de eso también. Entonces él hace un programa con instrumentos, es decir, hace algunas obras medievales, pero yo le dije, mira Germán, me importa mucho el programa medieval, la programación de música antigua en el festival, pero también me importa mucho que se vea cómo puede evolucionar un instrumento, como el que él toca, la zanfoña, y en qué deriva, ¿sabes? Entonces, él va a traer su zanfoña y va a traer algunos instrumentos más, en el que veremos cómo, con instrumentos que él ha hecho, que son históricos, cómo se puede hacer música con ese tipo de instrumentos. Yo no quiero adelantar más porque no quiero hacer spoilers, pero de estos conciertos yo siempre que lo he visto, y lo he visto con muchas formaciones en solitario, nunca me ha dejado, ¿sabes? Así. Curioso. Sí, siempre me sorprende. Es un inventor. No, es un inventor, un artista, pero vamos, con mayúsculas, ¿no? Germán Díaz, de estas personas que yo se lo dije, digo, Germán, tienes que venir a mi pueblo porque es decir, te sale una sonrisa a la fuerza, ¿no? Porque uno siempre sale con buen carácter de un concierto. Un concierto peculiar y con carisma, el que vamos a ver el sábado, a escuchar y a ver, porque bueno, ya nos está avanzando Aníbal, que es un espectáculo también total, visual, ¿no? O sea que es muy interesante esa propuesta. Vemos cómo vamos cambiando totalmente de un día a otro a lo largo de la semana, de estilos y de formas de presentar la música antigua. El cierre es un cierre de esos de ahí voy, de broche de oro, ¿no? Es decir, el cierre lo cierra el domingo. Nuestro querido Leonardo Lucker con suite para violonchelo de Juan Sebastián Bach. Leo es un clásico ya en la muestra de música antigua. Él hace muchos años estuvo aquí también tocando y tal, pero es uno de los profesores. Entonces esa combinación, ¿no? De que eres profesor, pero además estás invitado a que toques con nosotros, creo que tiene que estar siempre, ¿no? Porque qué mejor garantía para el que quiera acercarse que saber que esa persona que está dando ese concierto es profesor de aquí. Y Leo, que es un venezolano que lleva muchísimos años en Sevilla, yo lo conocí en el año 92, trabajando en la Expo, ¿no? Y que es especialista en cello barroco, que es profesor del Conservatorio de Sevilla, de viola da gamba. Pues bueno, nos va a deleitar aquí para cerrar la muestra a las 9 con un concierto de la suite de violonchelo barroco de Bach. Bueno, como ya nos ha avanzado, será el profesor de uno de los cursos. En la sección de cursos habrá 3 ofertas este año. Sí, bueno, ya te digo, los cursos, pues a ver si podemos ir poco a poco, vamos a intentar, ¿no? Es una de las políticas que yo quisiera, a ver si podemos hacer, darle un poquito más empuje, porque bueno, no es fácil, y bueno, pero vamos, este año, el año pasado había uno más que era el de construcción, este año el de construcción de nuestro querido Pablo Soriano, es de Jabuguillo, mi hijo se llama Pablo Soriano, mi hijo mayor. Mucha gente me decía, ¿es tu hijo? Digo, no, lo que pasa es que es de Jabuguillo. Y bueno, seguramente algo nos tocaremos. Hay sorianos en Valdezufre y en Jabuguillo, y los sorianos de Jabuguillo casi todos somos, algo nos tocaremos. Pero bueno, este año ellos han hecho una oferta de cursos más centrado en la guitarra española y la guitarra flamenca. Entonces, claro, ya no tenía cabida aquí, pero bueno, también lo van a hacer. Digo, porque si hay algún interesado por ahí, que sepan que no nos vamos a desvincular de los cursos de construcción. Lo que pasa es que este año, bueno, han salido un poco, ¿no? de la época nuestra de música antigua. Y sí que nos quedamos con el curso de canto y de coro que hacen Jorge Enrique García, que es otro de los profesores
y de los asiduos, ¿no?, que será el que dirigirá el concierto del miércoles, y Bruno Campelo, son los dos profesores de canto. Miguel Rincón vendrá, yo le dije que, bueno, el año pasado yo era el que daba el curso, pero no, Miguel, si vienes aquí a tocar, yo quiero que dejes el curso, porque no tenemos la fortuna de tenerte por aquí tanto como quisiéramos, ¿no? Entonces él será el encargado de hacer el curso de cuerda pulsada, y Leo el de violonchelo barroco y viola da compa. Bueno, decir que estos cursos están abiertos, todavía hasta el último día hay quiera, opción de sumarse, ¿no? Hay que sumarse, aunque no se tenga instrumento, que nosotros se lo dejamos, aunque creas que no sabes de nada, tampoco importa, puedes venir. O sea, puede ser una iniciación. Totalmente, totalmente. No hay que ser un experto ya, ni avanzado. Aquí no hay expertos, aquí hay gente que lleva mucho tiempo en esto, ¿sabes? Y los demás, pues, somos todos aprendices. O sea, todos los atrevidos de Aracena, que se atrevan, que se atrevan, y los que ya llevan pues un camino probablemente aprovecharán esta oportunidad de ir de la mano de grandes maestros, pero también es el momento para tener esa primera toma de contacto, decir, bueno, pues a lo mejor toco la guitarra flamenca, pero me gustaría ver cómo suena un laúd o cómo se toca un laúd, ¿no? Pues voy a probar, es el momento de probar, ¿no? Claro que sí, totalmente. Bueno, pues a ver qué sale de estos cursos, porque ya vemos que de estos cursos acaban pues saliendo grandes profesionales, al cabo de los años vuelven como intérpretes, como profesores, y que bueno, pues que en eso consiste también la muestra de música antigua, ¿no? En que sea pues una escuela de formación y que eso perdure. Hombre, yo dar las gracias a todos los que estáis aquí siempre detrás de la muestra, a la televisión de Aracena, al ayuntamiento, a Manolo siempre en primera persona, que siempre ha apostado, decía, a la Concejalía de Cultura, a Ana Torres, a todos, ¿no? A la Diputación de Huelva, al Obispado de Huelva. Creo que es muy importante que eventos de esta categoría, porque sí que podemos hablar ya de una categoría que tiene la muestra de música antigua, no pueden desaparecer. Si han aguantado las pandemias, ¿cómo vamos a dejar que esto se caiga? Bueno, pues que siga otros 30 años más esta muestra y lo que haga falta. Y que lo veamos. Que se haga más histórica de lo que es. Totalmente. Y que lo veamos hasta que podamos. Pero bueno, sí que es cierto que no cese ese entusiasmo por seguir trabajando en la muestra, y al público pues que no se le agoten tampoco pues esas ganas e ilusiones de recibirla cada año y de participar. Sin el público esta muestra no es nada. Así que hay que estar. Son 5 euros, eso no es nada. Bueno, es un regalo, sin duda. Además, bueno, puedes conseguir la entrada para un concierto o el bono para el paquete completo, ¿no? De conciertos. Sí, te ahorras uno y después el del martes, que es gratuito, así que están todos invitados. Muy bien, bueno, pues eso es lo que queda, invitar y animar a todo el mundo a que la semana que viene, desde el lunes hasta el domingo, pues todos disfrutemos de esta muestra de música antigua, 30 años, 30 aniversario. Muchísimas gracias, Aníbal Soriano, por contarnos todos los detalles. Gracias a vosotros, siempre. De esta historia y los detalles de este programa, de esta edición especial. Y bueno, a disfrutar muchísimo de la muestra. La semana que viene. Que suenen, ahora sí pueden sonar los violonchelos, esos que estaban sonando antes durante la entrevista, que creo que eran las chicharras. Ahora. Ah, mira. Ahí. Ese es el sonido que yo quería decir de esta entrevista. No estaba preparado, ¿eh? Nuestros violonchelos particulares aquí en el castillo de Aracena, que son esas chicharras del verano que nos dan música en las siestas de verano. Totalmente. Bueno, pues así nos despedimos. Hasta la próxima semana en una nueva entrevista.